Cuando hablamos de logística internacional o logística integral y fundamentos del comercio internacional, obviamente que basado en el ejercicio y la gestión logística, es importante saber que existen algunos parámetros de negociación y de ese mismo comercio entre dos o más países. Entonces, el día de hoy veremos teorías del comercio internacional como temas a desarrollar, cuáles son las principales teorías y algunos representantes que vamos a conocer más de manera general, por un lado, y por otro lado, informativa, como quién fue el que propuso la teoría, en qué se fundamenta, y hay algunas teorías que todavía prevalecen de acuerdo al tipo de producto, al tipo de negociación que haya, los comercios, los tratados de comercio internacional, y algunas, como digo, algunas teorías todavía son vigentes, quizás con algunas modificaciones o desde otra concepción, a como veremos hoy en la teoría en general, pero hace parte de esas bases fundamentales para poder comercializar internacionalmente. Y en el comercio internacional es importante saber que para entender las dinámicas de ese comercio internacional, es importante comprender las bases teóricas que han surgido en el desarrollo y la evolución de las prácticas mercantiles. Es exactamente lo que decía, poder entender no solo quizás la misma cadena de suministros, no solo poder entender la logística, sino también las mismas teorías que han llevado a fundamentar o a dar unas herramientas de negociación entre varios países. Entonces, la primera teoría que vamos a analizar es la teoría clásica de la ventaja absoluta. Esta teoría clásica de la ventaja absoluta es propuesta por Adam Smith y se destaca la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se incremente. Se basa en el hecho de que nadie produciría en casa un bien que genere mayor costo que comprarlo. Si se aplicara este ejemplo concretamente a un país extranjero A, se llegaría a la conclusión de que A podría proveer a otro país B de un bien más barato de lo que el país B pudiera producirlo. De esta manera se puede definir la ventaja absoluta como la capacidad de producir un bien a un costo absolutamente menor medido en términos de unidades de trabajo. Aunque vienen un par de diapositivas más sobre la teoría de la ventaja absoluta, les puedo reducir a manera introductoria de que en esta teoría se basa en que lo que yo produzco como país, como una empresa, pero en esta vez estamos hablando de comercio internacional, entonces tendríamos que entenderlo como la capacidad de un país de producir un determinado producto, que si yo lo produzco a mayor costo de lo que me sale comprarlo a otro país, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? Pues la decisión es comprarlo a otro país. O sea, es decir, nosotros tenemos una necesidad de movilizarnos y sabemos que producir una motocicleta en Colombia nos vale 5 millones de pesos, pero importar una motocicleta bajo las mismas condiciones, o sea, un producto muy igual en comparación de lo que pueda producir en Argentina, por decir algún país. Entonces, resulta que en Argentina producen la misma motocicleta, pero no la producen en 5 como la producimos en Colombia, sino la producen en 4 millones. Ahí se tomaría la decisión de que sale mucho más factible, mucho más económico dentro del ejercicio comercial, adquirir una motocicleta que venga procedente desde Argentina, hacer una negociación con ese otro país y no producirla en Colombia. ¿Por qué? Porque nos sale más costoso. Resulta que Colombia, quizás, para un ejemplo así de motocicleta, de pronto Colombia no tuviera esa ventaja absoluta de poder llegar a producir en menor costo motocicletas como sí lo hace Argentina. Entonces, algunos países se van caracterizando por ser muy competitivos en determinados productos. Y eso es lo que nos lleva a que tomemos decisiones de comercializar con otros países. Entonces, de ahí parte, por lo menos, el fundamento de la teoría clásica de la ventaja absoluta. Y es, oiga,
si usted no puede producir al mismo o menor costo que otro país, le queda más fácil que lo importe y le queda más fácil poder comercializar para satisfacer las necesidades mismas que usted tiene, pero comprando donde le quede más fácil. Entonces, el mismo texto dice, oiga, aparte del hecho de que lo que usted produciría en casa, usted no produciría en casa un bien que genere mayor costo que comprarlo. Vamos a pensar en que eh, no sé, producir, ¿qué utilizamos frecuentemente en la casa? No sé, eh, algún tipo de servicio, pintar la casa. Entonces, si yo pinto la casa por mis propios medios, tengo que contratar un par de personas, pero yo pintándola, me vale 500 mil pesos. Pero si yo contrato una empresa especialista en que preste servicios de pintura y esa empresa lo hace en 200 mil, yo no voy a pintarla por mis propios medios que me salen 400 o 500 mil pesos, como lo dije en el ejemplo, sino la contrataría porque sale mucho más económico, hay que contratarla a un externo. Pasa lo mismo dentro de, ese es el fundamento de esta teoría, que no harías en el país un producto, un bien, que sale más fácil comprarlo a otro país. Y por eso es que vemos que llegan muchos productos importados base de lo que es esta teoría. Entonces dice que Adam Smith aclara su teoría por medio de un ejemplo supremamente sencillo, considerando a dos países, Estados Unidos e Inglaterra, los cuales están dotados de trabajo homogéneo y dedicados a la producción de dos bienes que son alimentos y tela. Entonces yo quiero que aquí se concentren un poquito en lo que es el texto más lo que yo voy a ir explicando para que no nos perdamos en este ejemplo, que aparte es muy sencillo, pero pues para saber de qué se está hablando dentro del ejemplo. Entonces vea que hay dos países, Estados Unidos e Inglaterra, primer insumo. Segundo, insumo de información, es que producen alimentos y producen telas. Para el caso de Estados Unidos, se parte del supuesto de que se requiere de 8 unidades de trabajo, 8 unidades de trabajo, 8 horas, 8 hombres, unidades de trabajo, dejémoslo ahí. 8 unidades de trabajo para producir una unidad de alimento. 8 para producir una unidad de alimento. Y 4 unidades de trabajo por cada unidad de tela que se produzca. Entonces tenemos dos países, Estados Unidos e Inglaterra, uno que produce, los dos producen, perdón, tela y alimentos. Pero para Estados Unidos, producir una unidad de alimento utiliza 8 unidades, perdón, 8 unidades de trabajo y 4 unidades de trabajo por una unidad de tela que produzca. Vamos a analizar ahora el caso complementario. Dice que para el caso de Estados Unidos se partía de ese requerimiento. Y para el caso de Inglaterra se necesita 10 unidades de trabajo por cada unidad de alimento. Estados Unidos 8, Inglaterra 10. Pero 2 unidades de trabajo por cada unidad de tela producida. Estados Unidos necesitaba 4 unidades de trabajo para tela, pero Inglaterra solo necesita 2 unidades de trabajo. Entonces, ahora vamos a ver que a manera de conclusión es que de esta manera se hace notorio que Estados Unidos es más eficiente en la producción de alimentos. Claro que es más eficiente porque necesita, según su proceso productivo, 8 unidades de trabajo, e Inglaterra necesita 10. Mientras que Inglaterra es más eficiente en la producción de telas. Dicho en otras palabras, Estados Unidos tiene una ventaja absoluta. Vea cómo se llama. La teoría se llama teoría clásica de la ventaja absoluta. Entonces dice, Estados Unidos tiene una ventaja absoluta en producción de alimentos e Inglaterra tiene una ventaja absoluta en la producción de telas. ¿Lo vemos? Entonces, esa ventaja absoluta es entendida como en qué soy bueno produciendo. Entonces, Estados Unidos, para el ejemplo, es muy bueno produciendo alimentos, pero no es tan productivo produciendo telas. En Inglaterra le pasa lo contrario, pues para este ejemplo. Y de ahí es donde nacen algunos acuerdos comerciales, donde usted, ¿para qué es bueno usted? Y ¿para qué soy bueno yo? Y cómo podemos llegar a comercializar. Donde los dos obtengamos
mejores resultados mercantiles. ¿Por qué? Porque estoy comprando algo de lo que no soy tan bueno produciendo. En el caso de Estados Unidos, que no es tan bueno produciendo telas, entonces comprará telas a Inglaterra, mientras que Inglaterra, que no es tan buena, tan productiva y tan eficiente produciendo alimentos, pues se los comprará a Estados Unidos. Entonces, de esta manera, Adam Smith afirma que el comercio internacional entre ambos países es rentable, ya que una ventaja absoluta implica necesariamente una especialización en aquel bien en el que se tenga mayor eficiencia, dado como resultado un aumento en la producción mundial de todos los bienes. Entonces ve que son eficientes, claro, son eficientes, son rentables, son productivos, porque se dedican a hacer telas, en el caso de Inglaterra, para el ejemplo, y alimentos para el caso de Estados Unidos. Entonces, se van a especializar no solo desde este mismo marco, como lo pusimos en el ejemplo, sino que también se van a seguir especializando porque ya se dedican solo a hacer telas un país y solo se dedica a hacer alimentos en otro país, y saben que van a tener la posibilidad de venderle al que no es tan productivo haciéndolo y comprarle donde tampoco ellos son tan productivos. Entonces, a pesar del planteamiento tan claro, se hace esta teoría. Hoy en día mucha gente considera que los exportadores perdón, deben tener una ventaja absoluta sobre sus competidores extranjeros. Y aunque hasta cierto punto es verdad, esta teoría llega a ser superficial y engañosa. Si el comercio se basara en esta teoría, se llegaría a la absoluta conclusión de que Estados Unidos debería producir tanto tela como alimentos, e Inglaterra, por su parte, no debería producir nada, cosa que solo tendría sentido si existiera libre movilidad del trabajo de un país a otro. Pero esto no es posible, por lo menos en la actualidad, por lo que se puede afirmar que la rentabilidad del comercio internacional no depende de una ventaja absoluta, sino más bien de una ventaja competitiva. Es decir, dependiendo cómo se lee el manejo a esas ventajas, entonces podemos ser competitivos. Resulta que cada vez hay una necesidad de competitividad. Entonces, ¿por aquí hablaban? No, es que los exportadores pueden llegar a sacar ciertos provechos de esa negociación, y entonces acabaría con la teoría de que yo produzco en lo que soy eficiente, te lo vendo, tú produces en lo que eres eficiente, sino que cada uno empezaría a explotar desde la competitividad. Pero entonces esta teoría es relativamente acertada desde el punto de vista no solo competitivo, sino en qué es eficiente cada una de las naciones que entran a comercializar. Entonces, denme un segundo. Entonces, primero los invito a ver este video donde podemos llegar a apreciar de una manera más detallada de en qué radica la ventaja absoluta como teoría del comercio internacional y cuáles son esas, de pronto, variaciones que se pueden presentar de lo que es la mera teoría, ya con diferentes posibilidades de competitividad y de aplicación de ventaja comparativa en el proceso mercantil. Hay otra teoría que es la teoría pura y monetaria del comercio internacional. En esta teoría plantea que el comercio internacional está comprendido por dos campos de estudio. El primero, o de la teoría pura, y el segundo, que es la teoría monetaria. La primera se refiere al análisis de valor aplicado al intercambio internacional considerando dos aspectos. Entonces vemos que en la teoría pura hay el enfoque positivo, que se va a encargar de explicar o predecir los acontecimientos para contestar a preguntas como ¿por qué un país comercia de la manera en que lo hace? ¿Cómo determina la estructura, dirección y el volumen de intercambio entre países? ¿Cuáles son las fuerzas que determinan si se va a importar o exportar un tipo u otro producto? ¿Cuánto se intercambiaría de cada mercancía? Entonces, en esta teoría, en este aspecto de la teoría pura, es como la manera estructurada de por qué un país toma determinadas decisiones en comercialización y en cómo va a afrontar ese comercio con otro determinado país.
Sin embargo, esta misma teoría no ha contestado de manera determinante a esas preguntas que acabamos de hacer, sino que a través de la evolución del comercio internacional se ha demostrado que las variables que se pueden manejar y mover para contestarlas suelen ser muy distintas para cada país, dependiendo de su tipo y de comercio. Es decir, que en un comienzo, la teoría buscaba poder responder estas preguntas que estaban muy relacionadas al comercio internacional y muy relacionadas al ejercicio mercantil de cada país. Pero resulta que la respuesta, por lo menos si no fue fundamentada en su totalidad desde la teoría pura y monetaria, como teoría del comercio, sí el tiempo ha dado la razón de que no se puede responder por lo menos de una manera teórica a nivel general, sino que para cada país hay también un caso particular y hay determinadas variables que hacen que la respuesta sea totalmente diferente de uno con respecto a otro. Entonces, ¿por qué un país comercia de la manera en que lo hace? ¿Por qué? Pues tiene sus propias respuestas para cada uno de los países y por ende, pues su argumento también es diferente. Entonces, unos argumentarán porque son más eficientes, porque su locación o su ubicación geográfica hace que comercialicen de la manera en que lo hacen con respecto a otros. Entonces, no es lo mismo un país que no tenga salida al mar a otro que sí, porque automáticamente en temas logísticos y comerciales hace que tomen diferentes decisiones. Que por qué la estructura de dirección y volumen de intercambio entre países sea de esa manera. Pues los tratados de libre comercio tampoco son los mismos para todos los países y entre todos los países. Va cambiando de acuerdo a las características y condiciones de cada uno. ¿Cuáles son esas fuerzas que determinan si se va a importar o exportar? Pues dependerá de las necesidades de cada país. Entonces, cada país que tiene sus propias necesidades, su propia manera de comercializar, lo hace. Entonces, en ese orden de ideas, validando lo que nos indica el texto es, oiga, si es de la misma teoría no se pudieron contestar todas esas preguntas y aplicarlas de una manera generalizada, pues en esa teoría sí tenemos que validar que el tiempo ha dado la razón de que cada país comercializa según sus propias condiciones. Entonces no se puede aplicar una teoría general para todos los países, sino que cada uno tiene sus propias variables que hacen que los términos de negociación y de comercialización sean diferentes. Dice que la teoría pura y monetaria del comercio internacional se refiere al análisis del valor aplicado al intercambio internacional, por lo menos desde la teoría pura, y se consideran los siguientes aspectos. El enfoque positivo, que ya lo vimos, que era dado a través de la explicación de la predicción de los acontecimientos y por ello dar a contestación a esas preguntas que estábamos validando. Y en ese segundo lugar se encuentra el análisis del bienestar, el cual se encarga de investigar los afectos que tendrá un cambio de la demanda sobre la relación real del intercambio de un país, que lo lleva a preguntar en este caso, ¿cuáles son las ventajas del comercio internacional en este caso? Perdón, aumenta o disminuye el consumo y la tasa de desarrollo económico con el de comercio internacional. Igual que en la teoría anterior, los invito a ver este video que también está en la presentación que se comparte en plataforma para que podamos complementar lo que es la teoría pura y monetaria. Bueno, en parte lo que nos dice la teoría pura y monetaria es que se pueden tomar decisiones también desde los países para poder estabilizar su propia economía a través del ejercicio comercial y mercantil. Veíamos que el video, por ejemplo, nos habla de una políticas monetarias expansivas y restrictivas. Decía, oiga, la política monetaria expansiva, por ejemplo, es la decisión que toma un país para poder comercializar, tanto internamente como en el comercio internacional, es aumentar la producción
la producción de dinero y a través de esta pues buscar esa expansión, pero eso también tiene pues algunos pros y algunos contras porque aumenta la inflación. Sabemos que producir demasiado dinero para un país tampoco es la mejor decisión económicamente hablando. Entonces uno diría desde su perspectiva de ciudadanos de a pie, como decimos coloquialmente, es porque un país no produce suficiente dinero, porque un país, por ejemplo, no toma la decisión de, no sé, saliéndonos un poco del tema, toma la decisión de aumentar el salario mínimo a todos los empleados, porque el producir más dinero y de pronto el generar mayores ingresos para los empleados hace que también la inflación vaya subiendo y eso afecte no solo el ejercicio mercantil, sino también toda la economía se desestabiliza si es una producción de dinero descontrolada. Pero viene entonces una teoría restrictiva. Entonces es cómo podemos también, desde la misma teoría monetaria, poder generar algún tipo de impacto económico y en el mercantilismo es reduciendo la producción de dinero. Entonces, eso hace que la inflación también tenga unos aspectos positivos, pero por ende hace que también aumente, como decía, el desempleo. Entonces ya no hay el mismo eh, economía, no hay el mismo capital para poder comercializar, y en eso se basa la teoría monetaria, hasta dónde podemos llegar a implementar determinadas decisiones o políticas monetarias, bien sea de restricción o de expansión, que nos permitan poder mejorar la condición de negociación o de comercio con otros países. Pero para eso existe, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que es el que brinda algunas, digamos que blindajes hacia lo que pueden llegar a ser las políticas monetarias dentro de los países, no solo para comercializar con otras naciones, sino también hasta donde pueden brindar ayuda internamente para que el país no se desestabilice económicamente. Entonces, ni expandirse monetariamente en la creación de dinero a nivel interno, ni tampoco restringirlo de una manera de alto impacto, porque puede llegar a generar problemas económicos. Entonces, en eso se basa la teoría del comercio internacional, la teoría monetaria, y es hasta dónde podemos llegar a un equilibrio para poder estabilizar no solo nuestra economía, sino también el ejercicio mercantil con otros países. Todos los países buscan aumentar el superávit, es aumentar el ingreso, y eso hace que el Producto Interno Bruto también aumente. Pero, pues dependiendo cómo se dé el manejo a esas teorías económicas, a esas teorías monetarias, pues, pues se logra la estabilidad deseada para poder comercializar de una manera más eficiente. Entonces, en concreto, para la teoría pura se tiene que contar con un planteamiento teórico, después se deben investigar los hechos y finalmente se debe aplicar las medidas específicas que sean necesarias. En cuanto a la teoría monetaria, esta comprende dos aspectos: la aplicación de principios monetarios al intercambio internacional, o dicho de otra manera, el enfoque que explica la circulación de la moneda, así como los efectos en el precio de las mercancías, el saldo comercial, los ingresos, el tipo de cambio y el tipo de interés. Entonces, complementa lo que se estaba diciendo sobre esas políticas monetarias, pero dadas a la aplicabilidad en el comercio internacional. Entonces, dependiendo cómo se tomen decisiones a nivel nacional, que en el manejo de esas políticas, pues se puede dar, obviamente, que este tipo de condiciones, cambios en los precios de las mercancías, aumentar o disminuir los ingresos,
y todos esos aspectos que son importantes en el proceso mercantil. Y dice que en un segundo aspecto dice el análisis del proceso de ajuste mediante el empleo de instrumentos monetarios, cambiarios y financieros que tratan de contrarrestar los efectos de los desequilibrios de la balanza de pagos en cuanto a la duración, intensidad y amplitud, hasta restablecer el equilibrio, por lo menos hasta preservar el nivel que desea. Una de las principales razones que hacen necesarias ambas es que sirven al análisis teórico y práctico del comercio internacional y dan fundamento a la política comercial y sus cambios. Viene otra teoría que es la teoría del equilibrio y el comercio internacional. Esta teoría se basa en el estudio del mercadeo de los precios de las mercancías en declive, concentrando su mayor interés en la obtención de ganancia sin importar mucho cómo se obtenga. Dado que los teóricos del equilibrio concebían a la economía en un estado estacionario, enfocaron su atención en los precios y en las cantidades que permitieran un movimiento estable de los productos desde un lugar donde se producían hasta los centros comerciales sin que las condiciones establecidas fueran alteradas. En este proceso, el dinero solo cumple la función de facilitar la mediación económica sin importar el nivel de los precios. Entonces sabemos que parte de los fundamentos de lo que es una negociación, en este caso a través del comercio internacional, involucrando dos o más países, el dinero cobra un aspecto muy importante, muy relevante y de impacto dependiendo el valor del dinero para cada uno de los países que intervienen. Pero en esta teoría del equilibrio y el comercio internacional, habla es sobre el dinero cumple apenas un papel fundamental del ejercicio cambiario, pero pues aquí se concentra es más en el producto como tal, los precios que se pueden llegar a manejar en esa comercialización. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio mercantil también. Entonces, digamos que dice que las teorías del equilibrio concebían a una economía estacionaria para cada uno de los países. Y al ser estacionaria, pues entonces toda su atención estaba en ¿dónde? En los precios y en las cantidades que podíamos llegar a comercializar, que hacían parte de ese mismo tratado de comercio con alguna institución. Entonces, el video nos muestra también un complemento acerca de lo que es la teoría del equilibrio. Dame un segundo. Los invito a que vean el video también en la presentación. De pronto el video es algo un poquito extenso, sin embargo, busca que nos empecemos a apropiar de cierta manera de pues algunas variables que empiezan a definir cuál sería la decisión dentro del ejercicio del comercio internacional. O sea, es decir, no se comercializa porque sí, no se vende un producto porque sí, sino siempre está fundamentado y para eso existen las teorías que estamos viendo. Cuáles son las variables a tomar, cuáles son las decisiones, las políticas monetarias, las políticas mercantiles, y entre esas está la teoría del equilibrio, como decía al comienzo, que pues como su nombre lo indica es hasta dónde podemos llegar a producir de una manera equilibrada dado algunas condiciones, entre esas pues las condiciones que tenemos de capacidad de adquisición, tanto para abastecernos, también como la capacidad que tiene un determinado país para podernos comprar. Entonces, si tú tienes, no sé, hablemos en términos normales, tenemos un salario mínimo y usted con ese salario mínimo tiene que tomar decisiones de abastecerse, entonces tendrá que hacer un equilibrio donde no compras demasiado, no sé, voy a poner un ejemplo, no compras demasiado arroz, pero te quedas sin nada de pollo. Entonces, ¿qué le dice? Oiga, si tenemos dos productos, dado este ejemplo patético que les comparto, ¿hasta dónde puedo llegar a bajar según el precio que tenga un determinado producto? Hablando del arroz, ¿cómo bajo el consumo
para poder incrementar también el abastecimiento de pollo, y entre eso encontrar un equilibrio, y funciona exactamente igual en el comercio internacional. Hasta dónde nosotros tenemos la capacidad de abastecernos, y cómo funciona un país, cómo funciona un individuo, puede llegar a funcionar todo un país, que son la cantidad de individuos que ya conocemos, pues dado para cada uno de los países. Entonces, esa teoría del consumo y del comercio hace que empecemos a fijar algunas estrategias y políticas, tanto de fabricación como del mismo abastecimiento y consumo, dado esas condiciones. Entonces, por ahí nos hablaban de las curvas, donde una era la curva que producíamos, la otra la curva de consumo, y donde se volvían, donde hacían tangencia en esas curvas, pues ahí teníamos el punto más equilibrado. ¿Equilibrado entre qué? Entre cuáles eran las condiciones que teníamos, tanto de abastecernos bajo una necesidad de determinados productos, y aquí estaba para dos nomás, pero eso funciona también. Pues imaginemos el mismo ejemplo que colocaba del salario mínimo, pues hay una canasta familiar, que es la que nos mide en esa capacidad de consumo. Entonces hay una canasta familiar donde no solo hay dos productos, sino tenemos 20, de acuerdo a la necesidad, otros serán 30, otros serán 10, pero hay unos productos que son de primera necesidad. En ese mismo ejercicio está dado para el comercio internacional. Entonces, hasta donde hay países que tienen una posibilidad mayor de abastecerse, y otros tendrán que ir estratégicamente acomodándose, dado a la cantidad de producto que necesitamos, pero también dado a la capacidad que tenemos de abastecernos. Y ese es el equilibrio que tenemos que encontrar dentro de una teoría de comercio internacional. Hay otro que es la teoría de la localización. Dice, esta teoría puede parecer un tanto ilógica si no se conocen las condiciones en cuanto a los recursos naturales de cada país. La teoría de la localización arranca del hecho básico de que los recursos naturales son limitados y están distribuidos de forma desigual en el globo terrestre. Esta distribución desigual de los recursos naturales determina en las primeras etapas del desarrollo económico condiciones diferentes entre las regiones para producción de ciertos artículos. La explotación de estos recursos naturales es lo que condujo a los individuos a la especialización en determinadas actividades. Dependiendo cuál sea nuestra topografía, cuál sea nuestra ubicación geográfica, nuestra diversidad hace que también tengamos ciertas ventajas de producción y comercialización. Entonces, la teoría habla de que, dependiendo cuáles son esas condiciones, debemos empezar a aplicar estrategias que permitan poder generar una ventaja competitiva y una ventaja comparativa dentro del ejercicio mercantil con otro país. Entonces, quienes puedan producir mayor petróleo serán competitivos en petróleo, quienes puedan producir mayores, no sé, por su diversidad de frutos y todos estos productos, pues podrá ser competitivo en ello, y a través de lo que son esas condiciones, dadas esas condiciones más naturales y geográficas, para poder llegar a sacar una ventaja a través, obviamente, que también de unas estrategias para esas actividades mercantiles. Dice que en esta medida la acumulación de capital y el conocimiento tecnológico se desarrollarán y originan la tendencia de depender menos de dichos recursos naturales. Y cuando la humanidad avanza considerablemente, surge la situación de estos por productos sintéticos. Al estudiar el caso de algunos países asiáticos como Japón, el cual no se caracteriza precisamente por gozar de una amplia gama de recursos naturales, se concluye que esta teoría no es aplicable a las condiciones de ese país. Por el contrario, tenemos que no ha contado con recursos naturales propios, y sin embargo se ha dado a la tarea de conseguirlos para sacar adelante su economía, llegando a ser una de las principales potencias comerciales del mundo. Dado estas condiciones, entonces decía, la teoría de la localización hace que
cada país pueda llegar a ser más competitivo, tenga una ventaja comparativa dentro del ejercicio mercantil internacional por su misma condición. Pero los que no la tienen, ¿ahora qué deberían hacer? Entonces dice la teoría que también así como el país que es altamente rico en esa diversidad natural que le puede llegar a generar unas condiciones más favorables, los que no tienen esa condición favorable eran, así sea, no sé, tener un doble esfuerzo, pero también crear estrategias que le permitan a través de esas alianzas eh, del comercio internacional poder ser competencia, así como lo dice. Oiga, Japón no tiene una gran diversidad natural, pero tiene la capacidad de generar acciones y generar unas estrategias que le permita a través de alianzas comerciales poder ser una competencia, perdón, una potencia mundial en cuanto a todos los aspectos de producción y comercialización. Entonces, no siempre tener una desventaja comparativa por su localización, pues es malo. Solo que lo lleva a cómo puede generar mayores estrategias para poder también hacer unas alianzas dentro del comercio internacional que le permitan abastecerse, y no solo abastecerse de determinados productos, sino que le permita también desarrollar sus propios productos bajo esas limitaciones que tiene en el comercio. Tenemos... Un segundo. Bueno, este video queda compartido también en plataforma para que de pronto lo podamos abordar, pues como para complementar lo que es la teoría de la localización. Vamos con la teoría de la ventaja comparativa. Esa teoría de la ventaja comparativa dice que originalmente es de Adam Smith. También, si ustedes recuerdan, que teníamos una teoría, la primera que se vio en esta sesión, que era la teoría de la ventaja absoluta. Entonces, es complementada, digamos que de cierta manera cambiada con la teoría de la ventaja competitiva, y se le atribuye la noción de ventaja absoluta, en la que explica y plantea que una nación exportará un artículo si es productor de más bajo costo del mundo. Si ustedes recuerdan, en el video de apoyo aparecía por allá el nombre de David Ricardo, que llega como a pulir ciertos aspectos de esta teoría para poderla hacer un poco menos, menos crítica, digamos, que en el ejercicio del comercio internacional. Veíamos que si aparecían determinados comerciantes, podían que esa teoría de la ventaja absoluta no fuera como la mejor opción. Entonces, David Ricardo llega a refinar esta teoría y dice que hasta llegar a plantear lo que conocemos como una teoría de la ventaja comparativa, por medio de la cual reconoce que las fuerzas del mercado asignarán los recursos de una nación a aquellos sectores donde sea relativamente más productivo. Es decir, que una nación puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si todavía es más productiva en la producción de otros bienes. Para esta teoría, el trabajo es el único factor de producción y los países solo difieren de la productividad del trabajo en diferentes industrias. Por medio de esta teoría, se trata de demostrar que el comercio beneficia a un país de la siguiente manera. Si se piensa en el comercio como método indirecto de producción, es decir, que en lugar de producir un producto por sí mismo, un país se puede dedicar a producir otro tipo de bien o intercambiarlo por el bien que desee, que necesite o que pueda producir por la misma ineficiencia con la que cuenta para hacerlo. Entonces, puedo llegar a intercambiar dado a que soy improductivo en determinado producto. Y esta teoría trata de demostrar que el comercio puede ampliar las posibilidades de consumo de un país, lo que implica incremento de ganancias en el comercio. Entonces, dame un segundo.
esta teoría tiene toda una tecnología equivalente, pero que difieren en sus dotaciones de factores de producción. Se llaman factores de producción a elementos como la tierra, el trabajo, los recursos naturales y el capital, que son los insumos básicos de cualquier producción. De esta manera, las naciones consiguen ventaja comparativa basada en los factores en aquellos sectores de los cuales se hace un uso intensivo, de aquellos que tienen en abundancia, permitiendo exportar los bienes que producen e importando productos en los que se tiene una desventaja comparativa en cuanto a estos factores. Lo mismo, los invito a ver el video, que lo que quiero es que al ser una sesión tan densa, pues tener como ese apoyo de un video en cada una de las teorías para poder facilitar tanto pues la densidad del tema para la recepción de ustedes, como también para complementar, obviamente, que cada una de las teorías desde otra perspectiva. Pero entonces, por temas de tiempo, esos videos están compartidos en la presentación en plataforma para que los podamos también consultar. Viene una teoría marxista sobre el comercio internacional. La teoría marxista explica que a pesar de ser el libre comercio una estrategia capitalista, sí existen motivos para que la clase obrera apoye a esta y no al proteccionismo, o a la razón en la que de alguna manera el libre comercio permite un mayor desarrollo del propio capitalismo. Con este mayor desarrollo se favorece también el crecimiento de la clase obrera. Es importante aclarar que a pesar de sus planteamientos, esta teoría reconoce que si como libre cambio tiene puntos que pueden ser benéficos a la larga para el crecimiento del obrero, también considera que el proteccionismo es posible sacar otros puntos benéficos dependiendo de las circunstancias de cada país. Es muy similar a las teorías de restricción y la teoría expansiva que hablábamos en la teoría pura y monetaria. Y es hasta donde podemos llegar a proteger la mano de obra a través de ciertas estrategias dentro de la teoría del libre comercio. Entonces, la primera fase es que el proteccionismo es una política económica que busca proteger la producción y empleo de un país poniendo restricciones. Al comienzo, quizás, de la sesión también les llegué a mencionar cómo podemos llegar a blindarnos para que no siempre el comercio internacional sea, o importar sea la mejor decisión, así no tengamos esas ventajas ni absoluta ni comparativa en relación con otros países. Entonces dice, coloca restricciones, coloca limitaciones o aranceles a los bienes y servicios provenientes del extranjero, o importaciones que llamamos, encareciéndolos para hacerlos menos competitivos frente a los nacionales. La acción de medidas proteccionistas incide directamente en las leyes de la competencia, es decir, las leyes del mercado que explican la relación directa entre oferta y la demanda. ¿Cómo se aplican las políticas proteccionistas de la teoría marxista? 1. Aranceles. Es el método que agrava las importaciones directamente, elevando el precio de los productos importados, y eso los hace menos competitivos. Viene otro que son las cuotas. Este método establece las cantidades límite de los productos que se pueden importar, impidiendo que las otras naciones inunden el mercado con productos baratos, producto de subsidios. Subsidios ofrecen los gobiernos a los industriales locales a través de créditos fiscales o pagos directos, reduciendo así el precio de los bienes y servicios producidos localmente. Funciona mejor que los aranceles porque viene la ventaja adicional de abaratar las exportaciones y volverlas más competitivas en el extranjero. Vemos que por lo menos hay 3 posibilidades que tenemos para poder blindar, como decía, la producción nacional de un determinado bien. Un ejemplo, vamos a producir zapatos. Entonces, bueno, tenemos una necesidad de consumo de zapatos. Entonces, la primera teoría dice, para poder proteger la producción de zapatos nacional, si bien no somos los más competitivos en el mundo,
Entonces podemos traer zapatos de China, podemos traer zapatos de la India, podemos traer zapatos, inventemos, de Turquía, podemos traer zapatos de Estados Unidos, que son mucho más, es mucho más rentable en teoría traerlos que producirlos acá. Pero ¿qué hacemos entonces si importamos solo zapatos con los productores de zapatos nacionales? Perderían porque no tienen la capacidad de poder competir con esos países que tienen una ventaja competitiva o comparativa en la producción de zapatos. Entonces dice, el gobierno dice, para protegerlos vamos a colocarle aranceles, vamos a gravar esa importación de zapatos. Si aquí nos vale hacer un par de zapatos 20,000 pesos, importarlo vale 5,000, entonces el gobierno dice, vamos a grabarlo con 5,000 pesos de aranceles. ¿Para qué? Para que por lo menos la importación llegue a los mismos 20,000 que vale producirlo a nivel nacional. ¿Qué estamos haciendo? Estamos logrando un equilibrio competitivo a través de una estrategia de aranceles. Otro de las cuotas. Entonces pensemos en que vamos a producir zapatos. Entonces el consumo, el histórico de consumo dice que mensualmente, por poner un ejemplo, vamos a, esto siempre se mide, casi siempre se mide anual, pero vamos a decirlo mensual. Entonces mensualmente necesitamos 1,000 pares de zapatos. Podemos traer de Turquía, de China, de la India, de Estados Unidos, de esos 1,000 pares de zapatos, solo vamos a permitir que importen 500. Y ahí se cierran las puertas a la importación de zapatos. Esta cuota de 500 unidades de importación conlleva a que nacionalmente podamos fabricar los otros 500 para satisfacer la demanda. Por ende, en la producción de zapatos, pues se va a mantener estable porque se pone una cuota a la importación. Entonces, solo se van a importar 500, se producen 500, vamos a satisfacer la demanda de 1,000 zapatos. Y también es una estrategia que puede llegar a evitar que se inunde el mercado nacional de producto importado y que efectivamente los productores nacionales estén en desventaja porque no somos tan buenos produciendo zapatos. Y viene otro que son los subsidios. Y es hasta donde podemos llegar a generar competitividad y poder, si no éramos tan productivos, poder ser competitivos, poder ser productivos haciendo zapatos a través de un subsidio del Estado, que le permita tecnificar, que le permita especializarse, que le permita solventar muchas condiciones, perdón, muchas condiciones que le puede llegar a ofrecer la mejora y poder competir ahí sí con el producto importado. Y no solo poder competir a nivel nacional, sino dice, oiga, dependiendo cómo se den las condiciones, podemos llegar a competir también en exportación. Viene una teoría sobre el origen del intercambio desigual. Dice que los términos de intercambio, que es la relación entre el valor unitario de exportaciones de los países subdesarrollados y el valor unitario medio de sus importaciones, cada día son más desfavorables para las economías en desarrollo. Si se considera que un país en desarrollo exporta en su mayoría materias primas, mientras que los países desarrollados exportan a otros países productos manufacturados, ello hace una evidente desventaja en el intercambio, ya que el precio de las materias primas cada vez se desvaloriza más, mientras que el del precio de los productos terminados se incrementa considerablemente. En esta teoría, pues anterior, lo que dice es hasta dónde nosotros podemos implementar una estrategia que no nos permita, como somos países en vía de desarrollo, entonces lo único que podemos producir es los bienes que nos da la explotación. Entonces, materias primas, las llevamos a un país desarrollado, por lo menos industrialmente hablando, industrializado, coge nuestra materia prima que no tiene un valor agregado y por ende su valor económico tampoco es el mejor, y ellos le agregan valor, hacen transformación y nos venden los productos terminados. ¿Eso qué hace? Pues que obviamente tengamos una desventaja en comparación. Entonces, ¿cómo podemos eliminar esas desigualdades para que no solo exportemos materia prima sin demasiado valor porque no ha sido transformada y que sí empecemos a consumir quizás de esa misma materia prima? Y aquí
a nivel nacional ocurría sobre todo en temas textiles. Si bien somos competitivos creando telas y de pronto en alguna fabricando, esas telas que producíamos las llevaban a otro país, les agregaban valor, convirtieron en una prenda de vestir y nos la importaban otra vez con ese valor agregado y a un costo obviamente muy superior. ¿Eso que hace? Pues que tengamos una desigualdad, por lo menos de intercambio, pensando en el comercio internacional. De esta manera terminamos